La conquista militar y cultural de nuestra Nueva España fue religiosa y colonialista. La espada y la cruz. El caso de los niños mártires de Tlaxcala canonizados casi 500 años después nos muestra una fe impuesta con rudeza, que lleva violencia que genera más violencia. Los niños mártires de Tlaxcala aquí, en Sacro y Profano. Los niños mártires de Tlaxcala son santos mexicanos. Cristóbal, Antonio y Juan son considerados los promártires de América, al ser los primeros laicos católicos del continente en morir por su fe. Cristóbal fue hijo y heredero del poderoso cacique Axotécatl. Fue martirizado en 1527 por su propio padre, quien se enfureció cuando el niño comenzó a destruir los ídolos prehispánicos de su casa. En el caso de Antonio, era nieto de Jicoténcatl y Juan era su servidor. Ambos murieron en 1529 en Cuautitlán, Puebla, tras ser atacados por lugareños mientras recolectaban ídolos para destruirlos durante una misión evangelizadora. Estos adolescentes indígenas tlaxcaltecas fueron evangelizados y formados por los primeros misioneros franciscanos y dominicos tras la conquista. Fueron declarados beatos el 6 de mayo de 1990 por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe, y el 15 de octubre de 2017, el Papa Francisco los canonizó en la Plaza de San Pedro, en Roma. La causa de los niños fue documentada por los relatos del franciscano Toribio de Benavente, conocido como Motolinía. Sus escritos son acerca de las costumbres y tradiciones locales. Justo después de la conquista de México, han sido tomados históricamente como documentos válidos de etnografía, a pesar de ser criticados, entonces, por Bartolomé de las Casas. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Estamos en 1529, a unos cuantos años de la caída de Tenochtitlan. Nuestra historia se inicia en un proceso de verdadera conquista de territorios mesoamericanos. Territorialmente nos centramos en Tlaxcala. Cristóbal, Antonio y Juan, niños mártires tlaxcaltecas, son salvajemente ultimados por sus convicciones religiosas y de fe. 5 siglos después, el Papa Juan Pablo II los beatifica y en 2017 el Papa Francisco los canoniza, es decir, los vuelve santos. Sin embargo, la historiografía moderna nos presenta otra óptica. La narrativa católica oficial es cuestionada. Nos devela una construcción y leyendas fraguadas con narrativas que a la postre se muestran manipuladas. Por ello agradezco la presencia del doctor en Historia, Luis Antonio Nava García, investigador y cronista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, que nos ayuda a entender esta dimensión agresiva de la primera evangelización. Antonio, bienvenido aquí a Sacro y Profano. Gracias. Cuéntanos, ubícanos, ¿en qué consiste esta historia de los niños mártires de Tlaxcala? Sí, Bernardo, pues muchas gracias por la invitación. Contrario. Es un honor estar en este programa tan necesario en la sociedad mexicana. El tema de los niños mártires de Tlaxcala pues se vuelve muy relevante porque nos está refiriendo a un episodio de nuestra historia que pues al paso del tiempo se ha visto pues muy sesgado por las versiones de la Iglesia que ha manejado y que pues a la luz de las fuentes históricas, particularmente de la visión de los indígenas, pues podemos darle otra interpretación a los hechos. Entonces, bueno, sabemos que Tlaxcala en ese momento, como considerada como cuna de la evangelización, pues fue un espacio privilegiado por esta alianza que hubo desde un primer momento con la corona española y los gobiernos indígenas tlaxcaltecas, y esa le dio una preferencia, una predilección por parte de los frailes, de los religiosos, para implementar y llevar a cabo pues, la conversión de los indígenas y arrancar con la evangelización, que tenía que comenzar con martirio, con personajes que figuraran como mártires
para que esto cimentara la fe en este nuevo mundo, como se le denominó. De manera que pues, la participación de los niños fue importante porque pues, ellos eran emisarios de estos frailes que formaban parte de la sociedad de los naturales y no estuvo exenta de abusos y de violencias por parte de estos religiosos que perseguían este fin. Si entiendo bien, estos niños fueron ideologizados, ¿no? En materia religiosa y se confrontan con sus raíces y llega esto a molestar, a tensionar. Es muy interesante. Si entiendo bien, Antonio, hay una ideologización, lo que llamaríamos en términos modernos cuando las supuestas sectas, ¿no?, adoctrinaban y volvían totalmente casi como robots que se hicieron de estos niños tlaxcaltecas, que venían de una estirpe, digamos, alta y que se enfrentan a su propia cultura, ¿no? Entonces se genera esta tensión. Cuéntanos, ¿por qué y cómo fueron canonizados estos niños mártires tlaxcaltecas? Bueno, pues fue especialmente su historia, el relato histórico, que prevaleció por 5 siglos, el que pues permitió esta canonización. La beatificación ocurrió en 1990, en mayo del 90, y pues todavía les llevó algunos años más. Con Juan Pablo II. Con Juan Pablo II, y el Papa Francisco fue quien los canoniza. Pero especialmente fue este relato histórico, que por supuesto no está exento de deformaciones por parte de, pues especialmente de quien creó este relato, que es Motolinía, Fray Toribio de Benavente, autonombrado Motolinía. Regresamos, estamos conversando en torno a la historia de los niños mártires de Tlaxcala, que al parecer hay diferentes lecturas y precisamente estamos conversando con un historiador que nos permite, Luis Antonio García, ver la otra cara de este mismo fenómeno. Vamos a una pausa, regresamos en un momento y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, nuestro tema de hoy son los niños mártires de Tlaxcala, que como usted sabe fueron canonizados. Son un ejemplo, digamos, de esa primera evangelización, fueron mártires de la fe, pero hay otros relatos, hay relatos modernos que nos implican una historia alterna de lo que pasó en aquel momento. En tu ensayo, Antonio, en diferentes momentos, evidentemente, tomas como fuente a Motolinía, ¿no? Pues a este personaje que, digamos, tiene como la historia más directa y que todo mundo la ha tomado casi, como dices, sin ningún tipo de crítica. Tú reflexionas y cuestionas muchos de los argumentos y de las formas de cómo él narra esta historia de los niños mártires de Tlaxcala. Exactamente. Sí, especialmente porque no se había mencionado la versión de los indígenas particularmente. Entonces, esta investigación pues puso énfasis en esta otra versión que ellos aportan. Especialmente hay una fuente que se denominan los de varios pueblos, los anales de Cuauhtinchán, los anales de Camachalco particularmente, que nos exponen otra realidad. Además, no se había considerado pues, la cultura indígena como parte de todo esto, ¿no? Se menciona, por ejemplo, el martirio del niño Cristóbal a manos de su padre, el cacique Axotecatl. Bueno, a partir de esta situación se da uno cuenta que en realidad este niño, al pertenecer a la nobleza indígena, pues tenía una educación privilegiada, pero también rigurosa. Entonces, debido a estas enseñanzas que los frailes les imponen a estos niños, este niño aprende a que debe rechazar la cultura indígena. Y cuando uno entiende la manera en la que eran educados estos niños,
pues se percata uno de estas diferencias, ¿no? Era una educación muy rigurosa para estos niños nobles y más bien lo que podemos interpretar de este caso es que se trató de cacique Axotecatl lo disciplina, pero a la manera en que lo hacían ellos, los indígenas, de una manera muy severa. Entonces, bueno, hay numerosas fuentes, por ejemplo, para el caso de los mexicas, en donde se expone cómo esta educación era muy disciplinada. Esto llegó a los oídos de Motolinía y él lo transforma y lo convierte más bien en un martirio. Entonces, en el caso de los otros dos niños, que es Antonio y Juan, pues se refiere más bien que en su labor catequista, que iban a ser enviados por los dominicos a Oaxaca, se les ordenó que recorrieran los pueblos para denunciar y delatar a personas que tuvieran cultos todavía las deidades mesoamericanas. De manera que esto los convirtió en personajes indeseables para los propios indígenas. Es decir, eran niños que arribaban a los pueblos, espiaban a la sociedad, descubrían quién tenía por ahí ídolos, seguía idolatrando y posteriormente informaban esto a los frailes y ellos llegaban y los castigaban. De manera que una defensa por parte de la sociedad indígena fue darles muerte. Entonces se menciona en estas fuentes que señalé cómo por órdenes de un cacique, Tomás Huilacapitzin, se le menciona, fue que a estos niños se les dio muerte. Pero pues si uno entiende esta parte cultural indígena, que todavía en esos años tempranos estaban muy practicados todavía los sacrificios humanos, se percata uno que no fue un martirio, sino que más bien pues se trató de un sacrificio humano de estos niños, ¿no? Bueno, pues estos niños fueron sacrificados y que esto el fraile lo reelaboró en una versión de una narrativa de martirio. Yeah. De manera que, pues, de esa forma uno se percata de que hay otras versiones, ¿no? Son dos casos, ¿verdad, Antonio? Uno, el caso del niño Cristóbal, que su padre era un cacique importante, le reprocha el manejo de los ídolos, de los sacrificios, de los actos litúrgicos que realizan, y este niño es castigado, brutalmente golpeado hasta su muerte, donde también incluso la madre interviene, que también muere en ese trágico. Y el otro son los otros dos niños que viajan y que son también inmolados. Así es. Y los frailes, la pregunta entonces es, en esta dimensión de confrontación cultural, podríamos decir, de identidades, incluso identidades religiosas, cuéntanos un poco las diferencias entre lo que pasa con el niño Cristóbal y lo que pasa con los otros dos niños que van en camino hacia Oaxaca. Sí, en el caso de Cristóbal hay que señalar que era el hijo del gobernante de Atlihuetzí en Tlaxcala. Esta situación le daba a él una educación privilegiada, tenía un trato distinto al resto de los niños. Su educación, por lo tanto, era pues severa, era rígida. Cuando es obligado a acudir al colegio franciscano en la ciudad de Tlaxcala, bueno, aquí cabe señalar que esto se da por una orden de Cortés. Cortés emite en marzo de 1524 las llamadas ordenanzas de buen gobierno, en las que se obliga a los hijos de los caciques a acudir a los colegios franciscanos. En el colegio, pues los frailes le enseñan más bien a repudiar la cultura indígena, la religión indígena, y por esta razón él, cada que vuelve a casa del padre, pues rompe estos llamados ídolos, que no eran ídolos realmente, eran las imágenes pues, religiosas mesoamericanas, pero que él, con esta nueva educación que está recibiendo en el colegio franciscano, pues los ve como ídolos, incluso como demonios. Y por esa razón él comienza a destruir estas cerámicas, estos objetos, y por supuesto esto disgusta a su padre.
También se menciona que rompe sus vasijas con pulque, ¿no? El pulque, si bien estaba restringido para toda la sociedad, pero su padre, al ser un gobernante, pues podía consumirlo. Todo este tipo de comportamientos es lo que va disgustando al cacique, ¿no? Y es lo que deviene en lo que Motolinia llama un martirio. Pero si observamos también el tipo de educación que recibían los niños de alto estamento, como es el caso del niño Cristóbal, pues nos damos cuenta que era una educación muy rígida, muy severa. De manera que él, al comportarse de esta forma, pues su padre lo disciplinó de la manera en la que ellos acostumbraban a hacerlo como parte de su cultura prehispánica. Esto en el caso del niño Cristóbal. El caso de los otros niños, que es Antonio y Juan, que también son tlaxcaltecas, llegaron a unos pueblos que aún existen, que es Tecali y Cuautinchán, en Puebla. Y estos niños llegaron, y la orden que les dieron los frailes fue la de adentrarse en la sociedad y espiarlos realmente a la sociedad, que denunciaran en qué casas había todavía idolatrías, o en qué se llevaban a cabo rituales. Entonces, Benavente y otros frailes, pues más bien promovieron la delación. Esta situación los volvió unos niños indeseables en la sociedad indígena misma. Cada que veían venir a estos grupos de niños, pues sabían que venían con los frailes y que llegaban para denunciar, y eso pues desde luego les causaba temor. ¿A quién le va a gustar que lleguen y te espíen para que te quiten tus deidades y además te puedan castigar con mucha severidad? Esto es lo que hacían estos niños y en consecuencia se planeó la muerte de ellos, es lo que señala Benavente. Pero si nos situamos en el contexto temprano del siglo XVI, nos damos cuenta que todavía durante esa etapa inicial pues se seguían practicando muchos sacrificios humanos. Claro. De manera que pues estos niños fueron más bien capturados y fueron sacrificados en un ritual. Y por supuesto esta información llegó al fraile y él la convierte en un martirio. Esta información está consignada en fuentes históricas que pertenecen a la cultura indígena. Algunas fuentes, como los anales de Cuautinchán, de Tecamachalco particularmente, es donde se menciona pues, la muerte de un niño. Pero al decir muerte, pues se están refiriendo a un sacrificio. Esta misma versión es la que retoma el fraile, pero, como digo, la convierte en la narrativa de un martirio. Yeah. Ahora, es muy interesante ver cómo esta misma historia contada idílicamente por los propios franciscanos de su momento tiene contrastes con otras fuentes, con fuentes indígenas, que hace que esa historia diga, fue así, sí pasó, pero con otra lógica. Exacto. Y eso es lo que me parece interesante. Sí. Porque estamos ante el lado oscuro de esa primera evangelización, ¿no? Cargada, por un lado, de historias idílicas de martirio, pero por otro, pues son represiones. Exacto. A las estructuras ancestrales. Es una guerra cultural, es una guerra religiosa. Exactamente, y pues lo que se trata es de resaltar esa violencia inicial que hubo en esta etapa de la evangelización. Ellos en las crónicas o en los relatos de los frailes, pues señalan que fue prácticamente algo milagroso, ¿no? Algo que se llevó a cabo con mucha facilidad de la noche a la mañana. Y en realidad, al analizar la historia, pues nos damos cuenta que fue un proceso muy prolongado, que se extendió por centurias incluso, ¿no? Hay espacios en donde se habla todavía en el siglo XVIII que se están cometiendo sacrificios humanos. Entonces, en el siglo XVI la religión mesoamericana estaba demasiado fresca. Entonces, en el caso de Benavente, pues se encubre toda esta violencia realmente y él pues la endulza en este discurso de amor a Dios, ¿no? Que estos niños murieron por amor a Dios y bueno, en realidad es la versión. Estamos hablando de Benavente, de Motolinia, como uno de los grandes historiadores de esta etapa. Podríamos suponer que habría
otro tipo de lecturas sesgadas de este gran momento histórico, ¿no? Por supuesto. Si lo vemos con los niños, evidentemente que va a haber sesgos en otros pasajes, porque Claro. es copiosa. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Estamos conversando en torno a este tema, estas, digamos, lecturas, narrativas distintas sobre un hecho, que es la historia de martirio, entre comillas, a estas alturas del programa, de Tlaxcala, los niños mártires de Tlaxcala. Una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque. El tema es esta historia de los niños mártires de Tlaxcala. Y como vemos, una santificación se da por diferentes vías. Una de ellas es un comportamiento intachable de santidad. Pero otra, entre otras, por supuesto, es la de haber tenido una experiencia de martirio, que haya muerto por causas de su fe. Es también una. Y vemos que la lógica sigue, y estamos hablando de que no hace mucho el niño José Sánchez del Río, un niño cristero que muere a los 14 años, que es también martirizado durante esta gesta cristera, que por cierto está teniendo 100 años, lo canonizan, ¿no? O lo beatifican, no recuerdo muy bien. Pero pasa también en otros lados, la manipulación de los niños, de las conciencias de los niños, ¿no? Exacto. Los niños de Chapultepec, los soldados, niños héroes que defienden fortalezas. En el mundo musulmán, los niños que son adoctrinados para sacrificarse y convertirse, estos niños fedayines, en bombas mortales, ¿no? En fin, hay una manipulación que podríamos decir es preocupante. Son conciencias muy tiernas, son preadolescentes, medio entienden lo que está pasando, pero pueden también ser muy sesgados por la manipulación ideológica. Así es, y en el caso de estos niños tlaxcaltecas, bueno, también tener en cuenta, por supuesto, la edad, que influye mucho, porque es una edad, bueno, de estos niños que se refiere que tenían entre 13, 14, 15 años, pues es una edad de cambios, ¿no? Realmente. De manera que ellos estuvieron atrapados entre estos dos mundos, en esa transición que se dio en esa época, ¿no? Ese desfase de dejar ese mundo mesoamericano, prehispánico, e incorporarse al mundo novohispano. Entonces, estos niños que, en efecto, por su inocencia, por su formación en la que se encontraban, pues fueron los vehículos más importantes y necesarios para difundir y crear una nueva sociedad, ¿no? ¿Qué lecciones te llevas después de esta investigación? Es decir, me parece muy interesante tu trabajo, en el sentido de que no te quedaste con la historia de Motolinía, que es como el tronco común, sino fuiste en fuentes alternas. ¿Qué fue lo que te motivó y qué lecciones sacas de tu ensayo, de este ensayo que hiciste? Bueno, pues era necesario refutar esta versión de hace 500 años realmente. El próximo año, de hecho, se cumplen los 500 del martirio del niño Cristóbal. Y era necesario hacer una revisión crítica de este relato, ¿no? Partiendo de que él, al ser un religioso, un fraile, un franciscano, y en este contexto de conversión y de evangelización, pues por supuesto que iba a plantear una cuestión que favoreciera precisamente pues estos valores que se estaban inculcando en la sociedad. De manera que pues las fuentes indígenas fueron ahí, la versión indígena fue la importante, ¿no? Entender el contexto cultural y a partir de ello pues darse cuenta que en realidad los sucesos no ocurrieron como él los había relatado, ¿no? La lección que deja pues es pues resaltar estas violencias precisamente, ¿no? Cómo se han venido practicando desde entonces. Todavía recuerdo que en 2021, en este caso terrible, igual de espantoso, en Canadá, que eran igualmente colegios
que se les concedieron a los grupos religiosos, a católicos, a protestantes, y lo que se dio en el hallazgo fue que eran niños que fueron sumamente violentados. Niños indígenas. Niños indígenas que fueron violentados, abusados, asesinados, y que el Papa Francisco tuvo que dar una disculpa, ¿no? Un año después, en 2022. Entonces, es una práctica muy común de la Iglesia Católica. Yo creo que la lección es entender que se trata se debe promover la tolerancia, el respeto a la infancia, no manipular a los niños con fines religiosos, el respeto pues a la cultura indígena, ¿no? Y como parte de estos temas religiosos, pues evitar, la Iglesia debe evitar hacer estos usos negativos o tóxicos, como ahora se dice, para estos fines, ¿no? Totalmente. Y si me estiras la cuerda, incluso en este tema de abuso de los niños, estaríamos con la cuestión de la pederastia clerical. Exactamente. Tendría ahí una línea. Pues bueno, llegamos al final. Creo que en Sacro y Profano hemos exaltado sobre todo las experiencias, digamos, positivas, nobles de esta primera evangelización, trayendo a colación a personajes como Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas, entre muchos otros. Pero ahora también es el ver el otro lado de esta primera evangelización, este lado lamentablemente oscuro. Buenas noches y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.